Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Formar, equipar y proveer líderes de Cristo a mi sociedad a través de un discipulado permanente. Que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Que cada discípulo de Cristo llegue a tener sus 12 discípulos que se multipliquen. Dice: que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Dígalo: que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio de mi vida con Jesús, de mi vida con Jesús, de mi vida con Jesús. La Biblia dice que Isaías tuvo una visión. Él vio unos serafines que levantaban adoración a Dios. Ellos decían: Santo, Santo, Santo. Ellos son creación de Dios. Tú y yo también somos creación de Dios. Y estamos invitados, estamos llamados a adorarle, no solamente con canciones, sino con nuestra vida. Allí donde estás, te invito a que junto a mí podamos levantar adoración a ese Dios todopoderoso que está en control de cualquier situación, y digámosle a través de esta canción que nos abra los ojos, que nos dé entendimiento, que queremos verlo en nuestras acciones, que se haga cada vez más evidente a través de nuestras palabras, acciones, que sea Dios mostrándose en nosotros. Acompáñame a adorar al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Ahí donde estás, sigue adorándole al Señor. Presentémonos a Él en oración. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Canta conmigo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Levanta tu voz. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Bien, decíamos entonces en esta introducción que el Señor, ¿sí?, en los versículos anteriores nos enseñaba cómo debemos servirnos los unos a los otros, pero ahora se introduce en este evangelio un tema distinto y es el tema acerca de Judas, ¿no? Por lo tanto, notamos que el Señor sigue identificando quién es un verdadero discípulo y claro está, Él sabía perfectamente que en aquel grupo de apóstoles había uno que era falso. Es verdad que Judas, al igual que el resto de apóstoles, había sido escogido por Cristo, pero él había rechazado su bienaventuranza. Recuerden ustedes que el mismo Señor dijo, muchos son los llamados, ¿de acuerdo? Muchos, pocos los escogidos. Esto nos enfrenta con un asunto complejo. El Señor dijo, yo sé a quiénes he escogido, pero ¿para qué los había escogido? ¿Qué implicaba el hecho de haberlos escogido? La respuesta más sencilla a la primera pregunta sería que Cristo se estaba refiriendo al hecho de que los había escogido para ser sus apóstoles. Y en cuanto a la segunda, vemos que esta decisión del Señor no implicaba necesariamente que cada uno de ellos iba a desarrollar ese ministerio con fidelidad.
tal como vemos en Judas. Todo esto nos revela que el propósito más íntimo del Señor es producir la santidad en todos los hombres. Pero la triste realidad es que hay muchas personas que resisten esta obra del Señor. Vamos a ver, hermanos, qué dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Hermana Julita, por favor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz, queridos hermanos? Recuerden ustedes que en nuestro himno nacional habla justo de la cerviz y dice, la cerviz levantó, ¿no? La cerviz levantó. Entonces, la cerviz tiene que ver con nuestros huesos de nuestra columna en la parte posterior del cuello, ¿verdad? Ahí está la cerviz. Entonces, uno se puede levantar o agachar y esta parte de la cerviz. Pero ahí dice duros de cerviz. ¿A qué se refiere? Cuando hay orgullo en el corazón y es muy difícil que la persona agache la cerviz, agache la cabeza, se humille, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su orgullo no le permite. El orgullo, queridos hermanos, no nos permite crecer en los caminos del Señor. También vamos a ver que dice que esto sucede, esta traición se da para que se cumpla lo escrito en las Escrituras. Podemos estar seguros que el Señor no escogió a Judas para que lo traicionara y que de ese modo se cumpliera una predicción de las Escrituras. No hay ninguna razón para pensar tal cosa del Señor. Él escogió para que fuera un apóstol fiel y de hecho veremos que hasta el final de este pasaje el Señor intentó por todos los medios recuperar a Judas. Lamentablemente, amados hermanos, no lo consiguió y finalmente fue Satanás quien ganó enteramente su corazón. Miren lo que dice el versículo 27, Juan 13:27. Hermana Nancy, por favor. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Gracias, hermana. Ojo, fíjense, dice Satanás entró en él. ¿De acuerdo? Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. ¿Sí? En Judas, queridos hermanos. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué uno llega a esa situación extrema de verse en una situación de traición? ¿Uno nace ya con esa inclinación a traicionar, acaso? ¿Acaso cuando Judas se acerca al Señor Jesucristo por primera vez, él se acerca con la intención de traicionarlo? ¿Qué sucede con él? Fíjense, ¿quién era Judas, queridos hermanos? Entre todos los discípulos, probablemente Judas era uno de los más respetados. ¿Por qué? Porque Judas había trabajado con el rey, nada menos. Judas había trabajado para Herodes. Judas, queridos hermanos, de todos los discípulos, era uno de los más intelectuales, era uno de los que mejor conocía las finanzas, la literatura. Judas era, por eso les digo, uno de los más considerados. Es así que el grupo elige a Judas para que él sea el tesorero. Judas manejaba el dinero, queridos hermanos. Sin embargo, manejar el dinero siempre es un tema muy delicado, amados hermanos.
Si usted es una ama de casa, ¿de acuerdo? Y su esposo confía plenamente en usted, que usted va a manejar bien ese dinero, poco o harto, no lo sé, aprenda usted a ser fiel en el manejo de ese dinero. Si usted es el tesorero en la institución donde trabaja, uy, queridos hermanos, usted está en aprietos. ¿De acuerdo? Está en aprietos. Aprenda a manejar su corazón y no choque ni siquiera con 10 centavos, ¿no? Ni siquiera con 10 céntimos, porque esos 10 céntimos que usted puede coger le convertirán en un ladrón. Si usted es el contador de una empresa y se ve tentado, querido hermano, a falsear una cifra, usted está en problemas, porque falsear esa cifra le convertirá a usted en un ladrón. ¿De acuerdo? Ahora, Judas, cuando nosotros vemos este mismo evangelio del libro de Juan, retrocedemos unos capítulos y ustedes recordarán, porque ya lo tratamos en los domingos, ¿verdad? Que antes de la resurrección de Lázaro, el Señor es ungido allí en Betania, ¿no? Y es ungido por la hermana de Lázaro. María viene con un perfume de alabastro, dice, muy caro, y de pronto derrama todo el perfume en los pies del Señor Jesús. Lo unge. María decide dar lo mejor para el Señor. Entonces hace, ¿no? Hace allí su participación Judas, y Judas salta y dice, uy, pero qué desperdicio de dinero. Ese dinero lo hubiésemos dado a los pobres. Ese dinero hubiese servido para ayudar a los pobres. ¿Saben qué? Pero la misma Biblia, el apóstol Juan escribe y dice que Judas dijo eso porque él era el tesorero, el que manejaba el dinero, y él cogía dinero de la bolsa para él. En otras palabras, era un vulgar ladrón cerca de Jesús. Ahora, queridos hermanos, entonces el corazón no se va endureciendo de la noche a la mañana. Se va endureciendo paso a paso. Él recibió esa función de parte del Señor de ser el tesorero. Y seguramente había empezado a ver cogiendo hoy 20 céntimos, ¿verdad? A mi bolsillo, 20 céntimos. La siguiente vez, un sol. La siguiente vez, probablemente 5 soles. Quizá la siguiente vez fueron 10 soles. Tal vez la siguiente vez ya no eran 10, eran 50. Ya tiene de pronto un corazón cauterizado, un corazón cuyo Dios no es Jesucristo, sino es el dinero. Y cuando le ofrecen a él, queridos hermanos, 30 monedas de plata para traicionar a su Señor, para traicionar a su maestro, para traicionar a su propio amigo, entonces él no tiene reparos. ¿Pero por qué? Porque su corazón ya está duro, queridos hermanos. Porque su corazón ya había sido cauterizado para ese entonces. Fíjense, las grandes traiciones no empiezan entonces, ¿no? O no se dan de un momento a otro. Pasa un proceso. Tiene un proceso de dañar nuestro corazón, de ir más hacia el fondo, hasta que en un momento llegamos a tocar el suelo, el polvo. Debemos decir, por lo tanto, que Judas
no actuó impulsado por una decisión determinada previamente por el Señor, porque en ese supuesto no se debería culpar a Judas. Por el contrario, la enseñanza clara de las Escrituras es que el hombre tiene la libertad y también la responsabilidad para tomar sus propias decisiones morales. Y en ese sentido, es claro que la traición de Judas fue una decisión exclusivamente suya, llevada a cabo por causa de una incredulidad inexcusable, pero al mismo tiempo, este hecho serviría para cumplir las Escrituras. Dios había decidido en la eternidad entregar a su Hijo a una muerte sustitutoria a favor de toda la humanidad. Pero también era cierto que Judas, Pilato, los líderes de la nación judía y el pueblo tomaron libremente la decisión de entregarle a la muerte. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hermana Nelly, por favor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matáis por manos de inicuos, crucificándole. Bien, ahí entonces se ve, queridos hermanos, ¿sí?, la decisión libre, ¿sí?, de quienes entregaron al Señor. Y ahí los que van a sobresalir en la entrega del Señor Jesucristo son: 1, Judas; 2, los líderes religiosos judíos de aquel entonces. Y por supuesto, el gobernador romano, que en ese tiempo era Pilato. Dice: el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. A continuación, el Señor pasa a explicar cuál era la clase de maldad que uno de sus íntimos apóstoles iba a llevar a cabo. Como vemos, se trata de un pecado de traición que en el caso de Judas implicaba enormes dosis de ingratitud y de hipocresía. Ser traicionados siempre es una experiencia dolorosa, y no hay duda de que la traición de Judas afectó mucho al Señor Jesucristo. Prueba de ello es que la menciona en 3 ocasiones diferentes en este capítulo de Juan, ¿no? Juan capítulo 13, versículo 2, en el versículo 11, en los versículos 18 y 19. Y que fue la causa por la que se conmovió, dice, se conmovió en espíritu. Así lo encontramos en este versículo 21 que estamos estudiando. Pensemos en la situación, por favor. Jesús acababa de lavarle los pies a Judas. Ahora estaba sentado a la mesa del Señor para comer su pan. Pero mientras tanto, en su corazón estaba planeando la forma de cómo entregarle a las autoridades judías. Podríamos decir que Judas aceptó la amistad y los dones que Cristo le ofreció, pero no tuvo ningún tipo de amor, interés, lealtad o devoción por Cristo mismo. Es más, al final estuvo dispuesto a venderle a cambio de cierta cantidad de dinero, como los otros evangelios lo mencionan, que eran unas 30 monedas de plata. El Señor dijo que esto ocurría para que se cumpliera en una escritura que decía: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y es interesante que observemos esta cita en su contexto original. La cita proviene de un salmo de David, del Salmo 41, verso 9. Allí notamos que el mismo salmista no estaba anunciando algo que iba a ocurrir cuando viniera el Mesías, sino que, de hecho, lo que estaba haciendo era orar, presentando delante de Dios lo que le estaba ocurriendo a él mismo en esos momentos. El personaje al que se refiere David es Ahitofel, uno de los consejeros más
íntimos que tuvo. Y eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 15, verso 2, y 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Pero este hombre se unió a Absalón en el golpe de estado que organizó contra su padre a fin de arrebatarle el trono. ¿Quién era Absalón? Era el mismo hijo, nada menos, queridos hermanos, que del rey David. Miren, qué triste, qué duro, qué difícil es que un ser cercano a ti levante contra ti, ¿no?, un pueblo, un ejército, y vaya y traicione tu propia confianza. En este caso fue el mismo hijo del rey David. Pero volviendo a la historia, no hay duda de que lo que le ocurrió a David le dolió especialmente, tal como se expresa en este Salmo capítulo 55, versículos del 12 al 14. Miren, queridos hermanos, el rey David, cuando es traicionado por su propio hijo, él abre su corazón y escribe lo siguiente. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Uy, amados hermanos, miren, lo más duro entonces es cuando hay una traición, pero de una persona que es amada por ti, de una persona que es cercana a ti. Y aquí encaja, ¿no?, tan cercanamente las relaciones entre familiares, las relaciones entre esposos, queridos hermanos. Una infidelidad entonces duele tanto a la persona, ¿no?, que le causa heridas que el tiempo no podrá sanar. Solo Cristo puede sanar ese tipo de heridas. Sin embargo, hay mucho dolor. La analogía entre Aitófel y Judas es clara. Ambos comían a la mesa del rey de Israel. Aitófel de la de David y Judas de la de Cristo. Ambos traicionaron a sus respectivos soberanos y ambos terminaron suicidándose cuando el plan que habían tramado no salió como ellos esperaban. La traición que ellos llevaron a cabo merece todo el desprecio, especialmente en aquella cultura, ¿no?, de Israel. Resultaba casi inimaginable que una persona que era invitada por parte de otra a comer en su mesa pudiera llegar a hacer algo así. Una traición y desprecio de este tipo merecería el más fuerte repudio. Para entenderlo como ellos lo entendían, debemos comprender que el hecho de compartir el pan era considerado como una señal de amistad que llevaba implícito un compromiso de lealtad. Miren lo que dice 2 Samuel 9:7. Dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero, ¿quién le está diciendo eso? Eso le está diciendo el rey David. ¿A quién? Al hijo de Jonatán, ¿no? Recuerden que el hijo de Jonatán había quedado con discapacidad y por el contexto histórico, si quedaba, queridos hermanos, personas familiares del rey saliente, el rey que venía, ¿no?, el nuevo rey, buscaba a los familiares y los mataba. Así era el contexto. Pero en este caso, David tiene misericordia para con el hijo de Jonatán y le muestra una actitud totalmente distinta y le dice, oye, todas las tierras que tenía tu abuelo,
el rey Saúl y tu padre, Jonatán, todo eso será para ti. Y es más, tú siempre comerás a mi mesa. Miren ese amor, esa misericordia, esa gracia. Esa misma gracia recibió Judas. ¿Por qué? Porque Judas perteneció a ese grupo privilegiado de los 12 que estaban tan cerca del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Estaba muy cerca y comía juntamente con Jesús y pasaban tiempos probablemente tristes, probablemente alegres, de gozo, de tantas cosas, amados hermanos, haciendo planes para salir a predicar, para salir a discipular, para llevar el evangelio. ¡Wow! Planeando, disfrutando, riéndose. Judas es mencionado en una de las ocasiones cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a las multitudes. Y él mismo también comió de esos alimentos milagrosamente multiplicados. Él vio, queridos hermanos. Judas vio cuando el Señor Jesús multiplicaba los peces y multiplicaba los panes. Judas estaba allí cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro de la transformación del agua en vino. Y en fin, en cada caso, en cada cosa milagrosa que el Señor Jesús participó e hizo, Judas estaba allí. Estaba allí. Estaba presente. Estaba apreciando lo que Jesús hacía. Pero el Señor Jesús dice en el versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Sí? Les estaba diciendo a sus discípulos. Les dice, miren, uno de ustedes me va a traicionar. Pero ¿saben qué? Les digo esto antes que suceda, para que ustedes crean quién soy. ¿No? Porque qué fácil es decirles después. Pues sí, yo ya sabía que alguien me iba a traicionar. Ah, pero no lo dijiste antes. Pero el Señor Jesús, recuerden, estaba como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Así que Él conoce el futuro. Y en ese preconocimiento del futuro, el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y esto lo digo ahora para que ustedes crean. Judas logró ocultar sus intenciones al resto de los apóstoles, pero no a Cristo, que ahora lo anuncia con toda claridad. El propósito de hacerlo fue para que sus discípulos supieran que él no había sido engañado, ni que tampoco su muerte se debió a movimientos humanos que él no supo prevenir ni controlar. Por lo tanto, la razón de hacer este anuncio era que sus discípulos no se desanimaran por esta aparente derrota. La pérdida de un seguidor no implicaba la debilidad o incapacidad del maestro. Queridos hermanos, podemos tener entonces, miren, el mejor maestro, el mejor de los discipuladores, el mejor mentor, la mejor educación y aún así fallar. ¿De acuerdo? ¿De qué depende? De nosotros mismos, de nuestro propio corazón, de nuestras decisiones que tomamos en el día a día. Porque claro, si en el día a día tomamos y nos damos ciertas licencias para pecar, si en nuestro día a día nos tomamos ciertas pequeñas licencias para robar, no solamente robar efectivo, se puede robar tiempo, ¿no? Se puede robar muchas cosas, queridos hermanos. Pero si nos tomamos pequeñas licencias para hacer eso, nuestro corazón se irá endureciendo y llegaremos en un momento a cometer cosas, ¿sí? Cosas de las cuales nos arrepentiremos amargamente.
Y la otra finalidad era para que ellos llegaran a creer en Cristo. Dice, para que cuando suceda creáis que yo soy, les dice. Una vez más, esta frase nos recuerda la descripción que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 14. ¿Qué sucede, queridos hermanos, en ese contexto? Recuerden ustedes cuando Moisés es llamado por el Señor y de pronto se le aparece allí una zarza ardiente, un fuego, ¿no? Un fuego grande que no consumía esa zarza. Y sale de allí una voz y le dice, Moisés. Uy. La poderosa voz del Señor. Empieza un diálogo entre Moisés y el Señor y le dice, y el Señor llama a Moisés y lo delega y lo envía a una misión muy importante para sacar a su pueblo, ¿no? de la esclavitud egipcia. Y ahora Moisés le pregunta al Señor y le dice, pero me van a preguntar tu nombre. Me van a preguntar, ¿cómo te llamas? Y el Señor le dice, diles que yo soy, te envía. ¿No? Yo soy, te envía. Y el Señor le dice, yo soy el que soy. ¿No? Yo soy. Entonces, el yo soy que conversó con Moisés, ahora pasamos hasta el Nuevo Testamento y en este libro de Juan, a ese yo soy, lo encontramos en la persona de Jesucristo. ¿Qué nos dice eso, queridos hermanos? Que Jesucristo se está presentando como Dios y a sus discípulos les está diciendo para que cuando suceda creáis que yo soy. En otras palabras, les está diciendo para que ustedes crean y vean que soy Dios. ¿De acuerdo? Que no solamente soy un hombre cualquiera, que no solamente soy un hombre común, sino que yo soy Dios. Luego dice Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La conexión de este versículo con el anterior puede no parecer clara en un principio, pero debemos pensar en cuál sería la reacción de los 11 apóstoles restantes una vez que Judas se entregara al Señor en manos de sus enemigos. Es muy probable que se sintieran frustrados y pensaran que todo había terminado para ellos. Pero una vez más, el Señor se anticipa a cualquiera de estos pensamientos, confirmando que su relación con ellos no iba a cambiar. En primer lugar, notamos que su misión como apóstoles de Jesucristo seguía en pie sin que nada hubiera cambiado. Y unido a esto, vuelve a confirmarles su autoridad y dignidad en el ministerio que Dios ya les había dado. Por supuesto, la traición de Judas no restaba ninguna autoridad al Señor, quien se disponía a enviar a sus embajadores por todo el mundo. El único que había perdido sus privilegios y autoridad era solamente el traidor. ¿De acuerdo? Solamente Judas. Llegamos al versículo 21. Juan, capítulo 13, versículo 21. Liz, por favor, ¿podrías leer ese versículo? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor se presenta en este pasaje como alguien que conoce perfectamente la situación y la tiene bajo control. Pero esto no lo convierte en una persona fría, incapaz de inmutarse por lo que ocurre a su alrededor. Todo lo contrario. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. Dice, habiendo dicho esto, ¿no? Jesús esto, se conmovió en espíritu.
Es curioso que siendo este el evangelio en el que más se trata sobre la naturaleza divina del Señor Jesucristo, sea al mismo tiempo en el que más detalladamente se describen sus sentimientos humanos. Juan deja claramente que que Jesús es divino, pero también que Jesús es humano. En cuanto a la angustia del Señor, encontramos dos ocasiones anteriores a las que el evangelista nos hace referencia, ¿no? Cuando el Señor se angustió profundamente. Una ocasión es en Juan, en el capítulo 11, en el versículo 33. Recuerden ustedes cuando muere Lázaro y Jesús decide 2 días más estar fuera, luego regresa y Jesús, al ver que su amigo ya no estaba, entonces dice que él se angustia, ¿no? Se angustia profundamente. Y la segunda, ante la perspectiva de su propia muerte en la cruz. Allí en Juan, capítulo 12, versículo 27. Ahora, queridos hermanos, el Señor Jesucristo tenía sentimientos y emociones así como usted y así como yo. El Señor pasaba alegrías, pasaba tristezas, pero también le conmueve profundamente, como en este caso, la traición. Nosotros, hermanos, no somos ajenos a eso. También cuando encontramos una calumnia, una traición, un ataque, también expresamos y nos sentimos tristes, acongojados, pasmados, ¿verdad? Probablemente molestos o frustrados, pero también viene la angustia a nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús conoce esa angustia. El Señor Jesús conoce esa tristeza. Jesús conoce esa conmoción emocional. ¿Por qué? Porque el Señor lo experimentó. Porque el Señor lo vivió en carne propia. Lo mejor que nosotros podemos y debemos hacer es, cuando sentimos esas cosas, traerlas ante el Señor Jesús y abrir nuestro corazón y expresarle a Él nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra angustia y decirle: Señor, aquí está mi corazón, así me siento y a ti te lo entrego. Es la mejor manera de manejar, queridos hermanos, este tipo de situaciones extremas. ¿Por qué? Porque frente a una traición, frente a una calumnia, naturalmente a nuestro corazón podría venir sentidos o sentimientos de venganza. ¿De acuerdo? A mí me hizo eso, yo le haré peor. ¿De acuerdo? A mí me hizo eso, no sabe con quién ha chocado. Yo le haré el doble de lo que a mí me ha hecho. Pero eso, así el Señor no nos enseña. Jesucristo no tuvo esa reacción. Recuerden más adelante, cuando el Señor es apresado y vienen, ¿no? Viene la guardia romana, vienen los líderes religiosos y se llevan al Señor. Y Judas viene y saluda a Jesús y le da un beso. Por supuesto, un beso traicionero. El Señor Jesús conoce perfectamente lo que está aconteciendo y el Señor voltea hacia Judas con una mirada tierna, con todo el amor, le dice: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Y saben qué le dice luego? Le dice: amigo. Amigo. ¿No? ¿Cómo es que le dice el Señor a alguien que lo está cuchillando por la espalda, a alguien que lo está traicionando, a alguien que lo acaba de vender por 30 monedas para enviarlo a la cruz? Le dice: amigo.
¿Saben por qué? Porque así es el corazón del Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces usted y yo le hemos fallado al Señor? ¿Y sabe qué? Todas esas veces que hemos fallado al Señor y hemos venido ante Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todas esas veces el Señor nos ha perdonado. ¿Y sabe usted por qué? Porque así es el corazón del Señor. Un corazón infinitamente puro, infinitamente bueno, infinitamente lleno de gracia, de esa gracia incomparable, incomprensible. Así es el Señor, así es el Salvador, el cual usted y yo tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Señor, gracias por tu palabra. Oh bendito Señor, tu palabra nos edifica, nos enseña, nos bendice. Muchas gracias. Queridos hermanos, allí de manera muy personal. De manera muy personal, por favor, abra su corazón ante el Señor. Allí con su micro, con su audio apagado, usted en la privacidad de su hogar, abra su corazón al Señor y dígale, ¿en qué cosas usted le ha fallado al Señor? ¿En qué áreas de su vida le ha fallado a Dios? Por favor, tiene un tiempo y de manera muy personal dígale al Señor, Señor, te confieso mi pecado. He pecado contra ti en esto. Tal vez he mentido, he robado, he sido un chismoso. Señor, no te he tomado en cuenta como debería serlo. Señor, no te he tomado en serio. En fin, no lo sé. De manera muy personal. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, que herí, te lastimé. Perdóname, Señor.